Bien, tenemos algunos temas importantes que he tratado de sintetizar, y en eso se analizará el desarrollo histórico de la etnobotánica desde la perspectiva de la utilización de la flora en la categoría de uso medicinal. Intentaremos también definir por qué debemos conservar nuestras plantas medicinales peruanas. Se evalúa también el estado actual del conocimiento etnobotánico realizado en el Perú, para lo cual se ha tratado de recopilar una cantidad de información para poder ver qué temáticas se han venido desarrollando en nuestro país en estos últimos años, cuál es la frecuencia de publicaciones que se han venido realizando en las distintas regiones del país y qué etnias han sido las que más intensamente se han trabajado en esta temática. Asimismo, vamos a mirar también algunas experiencias que se han realizado en este campo, proponiéndose finalmente algunos retos y perspectivas importantes que creo que ya deberíamos de tomar en cuenta en las futuras investigaciones. Entonces, quiero empezar estas diapositivas con esta presentación en la que, para recordar solamente de que el hacer etnobotánica tiene una historia tan antigua como la presencia del hombre desde sus inicios, en esta prueba y error de saber qué es lo que puede usar y qué es lo que le mata. Y todo ello dentro de estos vínculos encerrados en nuestras culturas mundiales, y en la que los curanderos toman un papel muy importante, considerados en muchas de las culturas como los arquetipos de la sabiduría tradicional. Y sin duda, en el contexto de la cultura peruana, como podemos ver en estos huacos que nos representa la cultura moche, son elementos que nos dicen que sí, efectivamente, desde la época pre-inca existía ya estos procedimientos curanderiles en base a plantas y animales. Y por supuesto, con ello tenemos que decir que estamos de acuerdo con lo que alguna vez decía el doctor Schultes, que cada curandero que se muere puede ser considerado como una biblioteca que se incendia, ¿no? Entonces, la flora medicinal de uso tradicional ha sido y continúa siendo una fuente importante en el descubrimiento de nuevas medicinas. Eso lo entendemos bastante bien. Y se estima que alrededor que el 80% de la población mundial aún utiliza prácticas de esta medicina basadas en el uso de las plantas. Aproximadamente el 25% de todos los productos farmacéuticos usados en la actualidad derivan de alguna especie silvestre. Entonces, ¿por qué debemos conservar, por qué debemos estudiar las plantas medicinales peruanas? Yo bosquejo 4 hipótesis por las cuales debemos nosotros ser conscientes, por qué debemos estudiar nuestra flora medicinal particularmente. Somos conscientes que hay una erosión cultural altamente fuerte, hay una pérdida acelerada de este conocimiento sobre el uso de las plantas y especialmente en comunidades sometidas a rápidos procesos de transmisión, ¿no? Entonces, podemos ver que esta alta diversidad en nuestro país, de acuerdo con los autores que podamos tomar en cuenta, basada en 67 o 56 grupos etnolingüísticos o 45, de acuerdo con las últimas clasificaciones, nos embarga ya esta alta preocupación de la alta diversidad cultural con la que cuenta nuestro país y esta erosión que se da de manera inminente. Otro aspecto importante que nos permite decir por qué debemos conservar es esta erosión biológica. Una erosión biológica basada en esta degradación de los bosques primarios y su conversión a bosques secundarios y a campos agrícolas. Todo esto hace que perdamos nuestra biodiversidad, que para el caso peruano podemos decir que solamente hablando de la flora vascular tenemos aproximadamente 242 familias de plantas vasculares reunidas aproximadamente en un contexto de 19.232 especies. De estas, ¿cuántas realmente son medicinales? Ahí va nuestro tema, ¿no? También podemos decir que estos dos últimos planteamientos que nos magnifican el por qué debemos conservar son altamente importantes. Uno de ellos es esta fuerte y escasa información ecológica que tenemos sobre la distribución, abundancia o diversidad de las plantas medicinales,
parcialmente las silvestres. Y por otro lado, todos somos conscientes de que en estos últimos años hay una alta demanda de las especies medicinales en los mercados, en todo el país, y Lima no escapa a ello. Pero, ¿cuánto sabemos realmente sobre el impacto de extracción de estas especies de la flora medicinal? Entonces, son temas que realmente nos preocupan y nos hacen expresar por qué debemos estudiar. Intentaré hacer una breve reseña histórica de cómo se iniciaron las investigaciones de plantas medicinales peruanas, y sin duda tengo que colocar estas fotos sobre las especies, una de las especies, bueno, ahí hay dos especies de cinchona, tenemos allí, esta es la flor de una cinchona kraussiana y esta es el árbol de la quina, el que está en nuestro escudo nacional, aquí. Cinchona es una de las especies con las cuales podemos decir que también representó el inicio del conocimiento de los usos sobre las plantas medicinales peruanas. Y no podemos dejar también de afirmar que es a partir de estas investigaciones que se realizan una serie de exploraciones, como podemos mirar realmente en estas siguientes diapositivas. Podemos apreciar allí que yo sintetizo que toda la investigación etnobotánica que se ha venido realizando en nuestro país, podemos de alguna manera separarla en 4 momentos de la historia peruana, ¿no? Un primer momento está basada en todas aquellas fuentes orales recogidas a partir de todos los numerosos manuscritos y las crónicas en el siglo XVI, y de las cuales, por supuesto, Bernabé Cobo, Luis Elie, documentos que realmente han servido de base para encontrar toda esta información aún virgen en rescatar, ¿no? Otro momento histórico, podemos hablar sobre las recolecciones botánicas que se realizaron en nuestro país y que da el inicio de las primeras herborizaciones. Esto a partir del siglo XVIII, para el cual Hipólito Ruiz y Pavón inicia su llegada al Perú, por supuesto con un interés no precisamente botánico, el de describir nuevas especies para Linneo o enviarlo, sino precisamente con esta misión de poder encontrar este oro amargo, que para ese momento era una gran necesidad poder encontrar estos registros.